El día de hoy nos toca, de acuerdo a lo correspondiente, abarcar los tópicos de mecánica de rocas, realizar el ejemplo de la calibración, de aplicación y explicar el modelo de Hockey-Brown. Así que he traído hoy estos siguientes ítems para tocar. Bueno, una pequeña introducción nada más para explicar, para centrarnos en el tema. Los ensayos de laboratorio importantes para utilizar este modelo de Hockey-Brown. También voy a comentar acerca del análisis cinemático, el cual tiene un lugar dentro de los análisis en la estabilidad de los macizos, cuando hay una presencia grande de discontinuidades o una predominancia de la estabilidad por las discontinuidades. Vamos a explicar la diferencia entre la roca intacta del macizo rocoso y terminaremos con nuestro modelo constitutivo de Hockey-Brown. Aquí me gustaría la participación de todos. Si hay algún compañero, algún colega que desee agregar algo, añadir algo, excelente. ¿Saben por qué? Porque eh, este es un campo en el que yo trabajo muy poco acerca de los meses rocosos. Sin embargo, pues sí lo conozco. Pero si alguno quiere comentar acerca de lo aplicativo en su trabajo, alguna investigación que está haciendo, bienvenido sea. Aquí lo voy a comentar acerca de lo que tenemos aquí resumido. Y Jean Paul nos consulta aquí, a ver. A ver, antes de empezar, ¿cuándo resulta conveniente emplear el parámetro SU en vez de parámetros totales? Otra consulta, bueno, es en primer... Ya, eso lo voy a ver al final, Jean Paul, porque va más enfocado con el suelo, así que lo podemos ver al final. ¿Para qué valor de D resulta conveniente usar plate en vez de simular un elemento de gran rigidez concreto? Am, Hasta 1 metro he visto que se puede simular con plate cómodamente. Sin embargo, si tú quieres, por ejemplo, ver efectos de deformación, digamos, ¿no? Deformación en tu plate, sería mejor modelarlo con un elemento, un polígono, ¿no? Por ejemplo, con un material de gran espesor. Cuando vamos a hacer análisis dinámico en cimentaciones, lo recomendable es hacer eso, lo que tú mencionas. Si voy a hacer el análisis dinámico de una cimentación, de un generador, de una mina, ¿no? Un generador, una mina, que va a generar constantes movimientos cíclicos a la cimentación. Sí, Yalmar, aquí vamos a incluir el generalizado también. Si ya vamos a generar un movimiento cíclico aquí, obviamente aquí el plate o la cimentación va a tener un movimiento así, ¿no? Y entonces aquí lo recomendable es no modelarlo como un plate, sino más bien como un elemento polígono, un elemento área. Ahí tendría la aplicación directa. Muy bien, respondido a esa pregunta, vamos a comenzar con la introducción. Aquí están los videos que yo te mostré en la clase 1, que una vez los muestro más para que tú puedas identificar aquí, no voy a apagar el volumen, que puedas identificar aquí el tipo de falla que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, acá en el primer caso, vemos que hay un derrumbe, ¿no? Pero como que todo el material se mueve en conjunto, ¿no? Quizás primero por aquí hubo una falla en un determinado plano, que puede ser una discontinuidad, como aquí se puede ver quizás un poquito más claro. A ver, aquí hay un deslizamiento primero por acá, ¿viste? Y luego todo cae. Entonces, es importante identificar también esos casos, ¿no? En el macizo no es... Hay macizos que se comportan como si fuera un talud entero, pero también hay discontinuidades o fallas estructurales que pueden predominar en la estabilidad. Es importante evaluarlas. Vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, hay un macizo rocoso alterado y se nota claramente una discontinuidad que hay por aquí, una especie de falla, ¿no? Que está generando acá. Vemos que el macizo pues está alterado, ¿no? Hay aberturas, hay rellenos, hay rugosidad, hay meteorización que va a afectar la estabilidad del talud, y eso es parte de nuestra introducción. En este día de hoy pues vamos a evaluar la resistencia del macizo rocoso en campo, ¿no? Porque y justo va relacionado con lo que preguntaba ahí nuestro amigo Yalmar con el modelo generalizado, porque hay factores que alteran o afectan a la resistencia de un macizo rocoso en campo, ¿no? Allá en vivo e indirecto, a diferencia que lo que se mide en laboratorio, ¿no? Y eso es importante identificarlo. Y cuando las discontinuidades están tan dispersas o tan distribuidas que no se nota una falla concentrada clara, por ejemplo aquí no se nota algo claro, entonces se puede simular la resistencia como un global, una resistencia global para todo el maíz rugoso. Sin embargo, también hay casos, como lo hemos visto aquí en los videos, en donde las fallas se concentran más bien en determinados planos,
como aquí en un plano, o aquí en dos planos, o aquí en un plano también, ¿no? Que podrían generar fallas características de los maestros rocosos, en donde las discontinuidades, esto para que ustedes puedan, los que no saben, es una proyección estereográfica, o vamos a decirlo, un mapa en donde tú puedes ver la concentración de las discontinuidades en una dirección. Ah, Cuando hay una concentración de las discontinuidades, cuando hay una concentración en las orientaciones, en las pendientes, en las resistencias, se forman estos tipos de eventos, que también es importante evaluarlos y tenerlos en cuenta. Nosotros más bien vamos a aplicar Hockey Brown cuando no tengamos esto. Cuando no tengamos esto, ya, entonces puede predominar nuestra resistencia global del maíz rocoso. Y vamos a ver a detalle un poquito más de esto. En primer lugar, la roca se tiene que caracterizar su resistencia en laboratorio de la siguiente manera, como si fuera una roca intacta. ¿Cómo es eso de una roca intacta? Es que tú vas a agarrar un espécimen o una probeta o un cilindro de roca, un testigo de roca, con estas dimensiones D y 2D, y la vas a someter en laboratorio a ensayos. Sin discontinuidades, sin relleno, sin rugosidades, una roca sana. A esta le vamos a llamar el día de hoy como roca intacta y le vamos a someter a diferentes ensayos. Un segundo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, algunos de los ensayos que vamos a ver hoy es este de aquí, la compresión uniaxial, donde vamos a someterla verticalmente a la muestra. El ensayo de compresión triaxial, en donde aparte de comprimirlo axialmente a la muestra, vamos a comprimirla lateralmente. El ensayo de tracción directa, ese no lo vamos a ver, pero también lo menciono porque es una forma de calcular la tracción. Más bien el que vamos a revisar es el de tracción indirecta o el ensayo brasileño, en el que calculas la tracción o este efecto de tracción de una manera indirecta. Y bueno, aquí hay otro ensayo que te permite calcular la flexión. Y en realidad hay más ensayos, ¿no? Por ejemplo, este de propiedades elásticas también es algo característico, que nos permiten calcular la resistencia del maíz rocoso, pero ojo con esto, en la roca intacta, en un testigo sano. Acá, por ejemplo, este es un testigo sano, bueno, este es un testigo ya roto, ¿no? Pero este es un testigo sano. Un testigo que no tiene una discontinuidad clara aquí, ¿no? No tiene un plano de discontinuidades como vamos a ver más adelante, sino que es una muestra que se ha sacado de campo y que pues está representando la resistencia del macizo en sí. Y uno de los primeros ensayos que se realiza a estos testigos es este, el ensayo de compresión simple y de constantes elásticas ASTM D2938. Y ese ensayo nos va a permitir a nosotros eh, determinar los esfuerzos de compresión a la roca y medir las deformaciones tanto verticales, ¿no? Las verticales que se van a formar aquí, como las horizontales incluso. Y esto nos va a permitir obtener dos cosas. Uno, la compresión que aguanta, la compresión que resiste el testigo, y el módulo de Poisson o el módulo de Poisson, que es, un segundito, ya, y el módulo de Poisson, que nos permite medir la diferencia o la relación entre la deformación vertical y la deformación lateral. Y este ensayo pues se realiza en este tipo de equipos, ¿no? Se comprime a la muestra y puede resultar en diferentes modos de fallo, ¿no? Como se puede ver aquí. Aquí hay algunas fotitos más. Por ejemplo, este es un equipo de la marca Controls que está comprimiendo la muestra de forma uniaxial. Y date cuenta que aquí a los testigos de roca se les añade unos strain gates, ¿no? Unos, vamos a llamarles unos deformímetros o unos medidores de deformación. Aquí se les pega, tanto lateral como axial, para que nos puedan medir, ¿no? Con esta precisión característica. String gauges, ¿no? Galgas extensómetras. Perfecto, gracias Roberto. Estas galgas, ¿no? Para que nos puedan medir las deformaciones que se van a generar y así poder obtener el módulo de Poisson o el módulo de Poisson. Usualmente en el laboratorio donde yo trabajo, donde nosotros mandamos nuestras muestras, colocamos un bloque de roca, ¿no? Hacemos ahí mismo la prueba diamantina, extraemos la muestra diamantina del testigo y a partir de ahí medimos y hacemos el ensayo, ¿no? Como se puede ver acá. Antes del ensayo, pues el testigo está intacto, ¿no? Se aplica el ensayo, se tiene que medir el tiempo, ¿no? El tiempo en el que se va a generar la rotura. Como ven, hablamos de fuerzas muy grandes.
Si lo vemos acá en términos de esfuerzos, 40 megapascales, 30 megapascales, ¿no? Ah, y llega la rotura. Y si lo vemos en términos de deformaciones, si te das cuenta, hay una deformación muy pequeña en comparación al suelo. ¿Te acuerdas cuánto deformamos el suelo en los triaxiales? ¿Cuánto es quizás el aproximado o el estándar que utilizamos para medir la deformación en los triaxiales en el suelo? 10, 12%, muy bien. Algunos llegan hasta, muy bien, algunos llegan hasta 15. Algunos laboratorios llegan hasta 18%. Pero aquí no. Aquí tu muestra va a deformarse, no ese porcentaje, sino mucho menos, ¿no? O bueno, menos, mejor dicho, menos. ¿Por qué? Porque alcanza niveles grandes de esfuerzo para pequeñas deformaciones. Por eso que se dice que las rocas o los macizo rocosos dentro de los modelos pueden considerarse como materiales elásticos, ¿no? Porque el nivel de deformación que van a generar, pues va a ser, eh, con el esfuerzo que se le va a aplicar, va a ser muy pequeño, ¿no? Entonces no van a llegar a la rotura en tal caso, ¿no? No siempre, pero en algunos casos. Después del ensayo, ¿no? La muestra puede fallar de esta manera. Pero no solo tenemos que evaluar la resistencia a la compresión uniaxial, sino también la triaxial. ¿Para qué? Para representar el comportamiento del macizo rocoso, no solo una compresión directa, sino también una compresión habiendo un confinamiento lateral, ¿no? Y para eso se utiliza la famosa celda de Hooke, en la que introducimos una presión, ¿no? Una presión con un líquido aquí a los testigos por medio de este equipo metálico, ¿no? Que es la celda de Hooke. Y luego lo comprimimos. Entonces aquí vamos a agregar dos esfuerzos. Un esfuerzo vertical, sigma 1, y un esfuerzo horizontal, sigma 3. Y este sigma 3 va a variar. Tú vas a considerarle, por ejemplo, un sigma 3 de 2, de 2 megapascales, un sigma 3 de 4 megapascales, un sigma 3 de 6 megapascales, para tener distintos pares de esfuerzos que nos permitan determinar la envolvente general de la roca intacta. Entonces, para eso se utiliza el ensayo triaxial, ¿no? Hacemos un ensayo triaxial en un equipo similar y, como te das cuenta, los niveles de compresión son bien altos. Tú, por ejemplo, al triaxial, a ver, estamos que comentamos aquí haciendo la comparación con el triaxial en suelos. ¿A cuánto usualmente mandas a hacer tus confinamientos? Si vamos a hacer un triaxial CD, le dices al laboratorio, por favor, hazme un triaxial con 3 confinamientos. ¿Cuánto le dices tú que te lo haga en algunos proyectos que has visto? 100, 200, 400, bien, Jean Paul, ¿no? 150, 300, perfecto. Y aquí estamos hablando más bien de 2000 kilopascales, de 4000 kilopascales y de 6000 kilopascales, porque en, en estos niveles de esfuerzos, ¿no? Vamos a poder caracterizar la resistencia de la roca, ¿no? Genial. 0.5, que es 50, 100 y 150, ¿no? Aproximadamente. Ahí, cuando lo llevamos a kilopascales, Roberto. Bien, genial. Excelente. Entonces ahí vemos una diferencia, ¿no? Entre nuestros niveles de esfuerzos para las rocas. ¿Cuánta diferencia existe entre las constantes elásticas determinadas por el triaxial y por el UCS? En realidad, Froilan, aquí también, incluso he visto que en algunos casos se puede añadir un Strange Gate para unas constantes elásticas para medirlo dentro, ¿no? de ese ensayo triaxial, aunque aquí al menos en este laboratorio no lo hacen. Sin embargo, lo ideal para calcular el módulo de Poisson es hacerlo con un ensayo uniaxial. Y el triaxial lo que te va a permitir es variar los confinamientos, ¿no? Entonces, tenemos que verlo por ese lado. Ujú. Sigamos. Aquí tenemos otro triaxial con unos confinamientos un poco menores, pero igual más altos que los que usamos en suelo, ¿no? 250 kilopascales, 500 y 1000. Hacemos los ensayos y después del ensayo, pues algunos se rompen, algunos se fracturan un poco, algunos no se rompieron. Pero lo que vamos a tener son pares ordenados de esfuerzos. Aquí, por ejemplo, hemos hecho, en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes confinamientos. 1 megapascal, 2 megapascales, 3 megapascales, 4 y 5 megapascales. Y obtenemos diferentes sigmas para poder caracterizar la resistencia del macizo, perdón, de la roca intacta. Y en cada uno de estos confinamientos vas a tener esto. En cada uno de estos confinamientos vas a tener tú am, estos niveles o bueno, estas cargas no desviadoras
para una deformación axial, ¿no? Y como te das cuenta, pues estamos en una deformación también pequeña porque esos ensayos llegan a deformaciones pequeñas para grandes cargas, ¿no? 50 megapascales, mira, 60 megapascales, un montón. Ajá. Algo característico de esos triaxiales es que es recomendable no solo hacer tres, porque con tres tendrías este caso, o en realidad tener un gran rango de presiones, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer, por ejemplo, tres, probablemente te va a salir una línea. Y Hockey Brown recuerda que la idea es que te pueda caracterizar el comportamiento del maíz rocoso por medio de una curva, ¿no? Entonces te convendría tener este puntito quizás un poquito más acá si vas a hacer tres, ¿no? Y aquí, y ese otro puntito un poquito más acá, para que no te genere solo una línea, sino más bien te genere una curva cuando quieras caracterizar el modelo. O yo te recomendaría en realidad hacer más puntos, ¿no? Hacer, digamos, cinco como en este caso, y ya tienes una curva de resistencia mucho mejor. Pero también pensando en qué rango de presiones o qué rango de esfuerzo está mi proyecto. Algo importante. El ensayo no se manda a hacer por hacer. Estos valores de confinamiento se definen de acuerdo a tu proyecto y de acuerdo a lo que quieres obtener. Ujú. Veamos el último ensayo de la roca intacta. Este es el ensayo de resistencia a la tracción indirecta, o también conocido como el ensayo brasileño. Consiste en aplicar una carga de compresión a una muestra en forma de disco. He visto por ahí que en algunos casos también hacen este ensayo a testigos de roca como estos, ¿no? Como estos cilindros. Sin embargo, la norma ahí, establece que se tiene que hacer a discos. Discos con un diámetro mayor o igual a 54 milímetros y un espesor igual al radio o un poquito mayor, creo que puede ser, hasta que se produzca la rotura, ¿no? De esfuerzos. ¿Cómo es? Aquí está el disco, tú ejerces una fuerza, tiene un diámetro, y vas a calcular el esfuerzo de la tracción dividiendo la carga, ¿no? Por ambos lados, entre lo que es el área de contacto, ¿no? Que va a ser justamente toda esta superficie. De esta manera vas a hallar tú el esfuerzo de tracción de forma indirecta, el esfuerzo a la cual esta roca se rompe tracción. También algo así similar se hace al concreto, cuando quieres medir la tracción de concreto. Y en el plano de esfuerzo lo que vas a tener es un punto con un sigma 1 0 y un sigma 3 negativo que te va a indicar lo que es la tracción. Digamos aquí menos un megapascal de tracción, ¿no? Esto es lo que te está simulando. Acá tenemos aquí algunos ejemplos. Antes del ensayo tenemos estas muestras de disco cilíndricas y por aquí más o menos se estima que va a fallar. Se dibuja, ¿no? Se dibuja la falla, la línea de corte. Y después del ensayo vemos cómo se ha roto por ahí, ¿no? Se ha ocurrido la tracción de forma indirecta. Resumiendo, resumiendo, y vamos a hacer una pausa para responder quizás alguna pregunta. Ensayos para el envolvente de Hockey Brown. Tres, básicamente. Compresión uniaxial. Obtienes tú el UCS o el sigma CI o la resistencia a la compresión no confinada, como se ve aquí, como se ve aquí. Tracción indirecta para obtener el sigma T o la resistencia a la tracción en discos de 54 milímetros. Aquí testigos de relación 1 a 2 en diámetro altura. Y triaxiales con diferentes confinamientos. Yo no recomiendo tener más de tres, pero en realidad es lo que está adecuado a tu proyecto para los rangos de esfuerzos con los que vas a trabajar. O tenemos esfuerzos principales del envolvente falla. Lo juntamos los tres ensayos. Tenemos un conjunto de pares ordenados de sigma 3 y sigma 1. Ahí está, tracción, uniaxial, triaxial, ¿no? Aquí. Y con estos tres, sigamos. Con estos tres, tú puedes determinar tus parámetros de Hockey Brown, básicamente el MI y el UCS, y a partir de ahí utilizar el modelo. A partir de ahí incluso obtener con otros parámetros que vamos a ver en un momento, el modelo generalizado, que es ya para el maíz rocoso, no solo para la roca intacta, porque estos ensayos de aquí, estos 5 de acá, son para esta curva de acá, que se le conoce como la roca intacta, porque tú, recuerda, tu testigo está sin discontinuidades, sin alteraciones, sin rugosidad, sin relleno, está perfecto, es una roca intacta. Pero tú lo vas a tener que llevar a un envolvente para tu maíz rocoso, que es la realidad. La realidad es que tu maíz está alterado, que tiene una resistencia menor, porque hay discontinuidades, porque hay fallas, porque no está perfecto como tu ensayo de laboratorio, y se va a reducir de esta manera. Ujú. Entonces vamos a ver eso en un momento. Pero antes, vamos a hablar de un ensayo más.
Ensayo de corte directo en rocas. Aquí está el Hencher Richard 1982. Este ensayo de corte directo para las rocas está pensado justamente en tratar de dar un valor de resistencia a las discontinuidades que pueden existir en tu roca, ¿no? Si volvemos, a ver, vamos a volver. Si volvemos a la diapositiva número 1, en donde teníamos, perdón, en donde está, acá está, en donde teníamos nosotros un macizo rocoso, aquí van a existir discontinuidades, ¿no? Discontinuidades que van a afectar al macizo. Y estas discontinuidades tienen una determinada resistencia, que si, por ejemplo, esta resistencia, vamos a ponerle un número ya, 100 kilopascales, y tu macizo, ¿no? Justo por acá tiene 80 kilopascales. Entonces, aquí, por ejemplo, el macizo es el que determina la resistencia del talud. Pero digamos que en realidad el macizo pues tiene una resistencia de 500 kilopascales. Aquí la zona débil va a ser tu discontinuidad. Por eso es importante caracterizar la resistencia de la discontinuidad. Y eso, vamos a volver ahora sí a donde estábamos, y eso es lo que vamos a tratar de determinar, eso es lo que vamos a tratar de simular o representar con este ensayo de corte directo en rocas. Ajá, pero a ver, una pregunta más. Al realizar ensayos triaxiales convencionales y ensayos triaxiales multiestado, ¿existe alguna diferencia? Los de multiestado, Alexis, entiendo que te refieres al triaxial verdadero, ¿verdad? Te refieres al triaxial en donde tú tienes un sigma 2, un sigma 3 y un sigma 1, y el sigma 2 y el sigma 3 son diferentes, ¿o te refieres a otra, a otra cosa? Ahí me lo aclaras para terminar de responder. Sí, ahí lo vamos a ver en un momento, Mario, eso del parámetro D. Pero sigamos avanzando. Ahí mientras Alexis nos lo comenta. Ah, Aquí. El ensayo de corte en rocas, como te mencionaba, sirve para simular o para representar esa resistencia a las discontinuidades. Y entonces, aquí nosotros tenemos um, una muestra, ¿no? Extraída de una perforación. Y cuando se ha extraído este testigo de la perforación, se nota que hay un plano de falla con discontinuidades. Aquí hay relleno, aquí hay rugosidad, ¿no? Aquí está alterado. Y este es un plano de debilidad. ¿Cómo nosotros tratamos de simular esto en laboratorio? Bueno, se creó ese ensayo en el 82, en donde consiste en que tú colocas el bloque 1 y el bloque 2, aquí está el bloque 1, bloque 2, juntos, ¿no? Y vas a aplicar como si fuera un corte directo en el suelo. Vas a ejercer una normal, un esfuerzo vertical, y vas a empezar a ejercer un esfuerzo o una fuerza tangencial, un esfuerzo cortante, para determinar la resistencia en el contacto o la resistencia en ese plano. Ahora, ah, bueno, pasa que no es tan sencillo, ¿no? Sacar un testigo y que justo pues salga una discontinuidad y que justo lo puedas colocar aquí, ¿no? Bonito, lo colocas en caja y justo ahí te permite calcular la resistencia. Ya, no pasa. Sino, sino que en realidad, en realidad, lo que nosotros hacemos pues es sacamos una muestra, ¿no? Y lo que podemos hacer es representar una especie de plano de falla, ¿no? Cortando el testigo, digamos, lo cortas con, bueno, con una cortadora, ¿no? Lo cortas la roca, generas dos bloques, un bloque 1, un bloque 2, lo colocas aquí en el corte directo, haces el ensayo y aquí sacas una resistencia que le vamos a llamar resistencia base. Esta resistencia base nos va a permitir tener una idea, una representación del ángulo de fricción de la junta o la discontinuidad, ¿ya? Vamos a llamarle desde aquí junta, para que lo podamos entender mejor. Aquí está, fuerza normal constante, una fuerza cortante aplicada y generas un esfuerzo cortante aquí. Si lo graficamos o vemos el resultado del ensayo, vamos a tener algo así, un esfuerzo cortante incremental hasta llegar a un máximo y luego disminuye hasta tener una resistencia residual, como tenemos algo aquí, algo así. Lo vamos a hacer para diferentes esfuerzos normales. Aquí no vamos a variar el confinamiento, sino que vamos a tener diferentes esfuerzos normales. Ujú. Y
si lo graficamos dentro del plano de esfuerzo cortante y esfuerzo normal, lo que tendríamos aquí es una línea, o bueno, una envolvente, ¿no? De falla de esa zona de contacto. Y esa zona de contacto, recordar que lo que se está tratando de representar o simular es la discontinuidad o la junta. Entonces, a partir de aquí, yo diría, este ángulo de fricción es el ángulo de fricción de la junta. Pero ten en cuenta que yo te mencioné que esta junta nosotros la estamos eh, generando la fuerza por medio de un corte, ¿no? Lo ideal es que pues podamos simular una junta de una discontinuidad, pero a veces no pasa, ¿no? Entonces este le vamos a llamar un ángulo de fricción base, ¿sí? Un ángulo de fricción base. Ya. Bueno, ese es el ensayo, ¿no? Ahí está. También se puede hacer se puede tomar este ángulo de fricción, se puede asociar tanto al pico como a la parte residual, en caso se requiera. Pero en realidad las juntas, ¿no? Están afectadas por la rugosidad y también eh, bueno, básicamente por la rugosidad, ¿no? Por eso que, por ejemplo, Patton, ¿no? Aquí él muestra un envolvente que no solo es de la resistencia de la junta base, ¿no? Sino también, sino también alterado por lo que es la inclinación de la junta, ¿no? Y Barton lo que hace pues es relacionar su envolvente con los parámetros JRC y JCS de coeficiente de rugosidad de la junta y resistencia compresiva de la pared de la junta, ¿no? Ajá. Bueno, acá están las gráficas tanto de Barton como de Patton. Bueno, de Barton, ¿no? De Barton. Sin embargo, algo que también se puede utilizar son referencias. Las referencias que han existido para distintos materiales nos indican, ¿no? Que estas discontinuidades tienen ángulos de fricción pues, que varían en esos rangos para cada tipo de roca, para cada tipo de relleno, ¿no? Para estas descripciones que ven aquí. Por lo general están entre 20 grados, 30 grados, quizás por ahí 35, ¿no? Pero más o menos en ese rango. Entender esas limitaciones cuando hablamos de resistencia de la junta, ya que esos ensayos se aplican de esta manera, ¿no? Entender esa limitación. Hay un ensayo antiguo llamado el ensayo de tablero inclinante, el tilt test, que consiste pues en inclinar aquí, perdón, que consiste aquí en inclinar un tablero, ¿no? Hasta que bueno, es esta especie de cilindros que se colocan como pirámide, se deslizan, medir el ángulo de inclinación y a partir de ahí tener el ángulo de fricción, ¿no? Sin embargo, esto no es tan recomendado, quizás se utilizó en un principio o también se utiliza en campo, ¿no? Para tener un ensayo rápido que te puede ayudar. Pero tener en cuenta esa limitación, ese es el ensayo que nosotros utilizamos para calcular la resistencia de la junta. Muy bien, vamos a responder a algunas preguntas que nos han hecho ahí. Alexis nos aclara, en el triaxial multiestado, según entiendo, se puede variar el confinamiento antes de llegar a la rotura. Eso es muy interesante, Alexis. En realidad, ese ensayo yo no lo he mandado a hacer. No, no sé si comercialmente se aplica en los proyectos que has visto, pero sí, en realidad es muy interesante hacer eso porque nuestros confinamientos que nosotros hacemos son constantes desde el inicio hasta el final, ¿no? Que simulan que ahí el multiestado quizás podría simular un poquito mejor la realidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué variación, lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué variación existe, ¿no? ¿Existe alguna diferencia? No sabría responderte eso, Alexis. Habría que revisar quizás algún paper, porque eso sí debe ser a nivel de investigación, de acuerdo a los ensayos que están haciendo. Pero quizás lo que a mí se me ocurre es que el triaxial convencional debería ser más conservador, ¿no? O eh, debería llevarnos por el lado conservador, a que si hacemos con el triaxial multiestado, quizás tenemos un parámetro de fricción, un parámetro de cohesión un poquito menor, y nos haría ser más precisos, ¿no? Pero quizás con el que tenemos ahora podemos ser un poco más conservador. Pero siempre, obviamente, la ingeniería avanza para obtener más precisión y una mayor representación de la realidad. Voy a revisarlo para tener un poquito más de detalle. Si tienes ahí algún paper o alguna información, me la puedes enviar a mi correo para poder checarlo junto contigo. Gracias por tu comentario, muy, muy valioso. Hugo nos dice,
¿No sería mejor refracturar con golpe de martillo para generar dos caras y y realizar tallado para corte directo? En realidad podría ser, o yo no te digo que no. Sería una práctica ahí para simular el ensayo. Lo que tratamos de representar es la resistencia entre la junta, ¿no? Que podría darse de esa manera. Sí, sí podría ser. Y Almar, ¿en qué casos debería hacer ensayos de durabilidad de las rocas de sumergimiento secado? Um, bueno, la durabilidad entiendo que es asociada a la resistencia al intemperismo, ¿no? Por ejemplo, al concreto se le aplica la durabilidad para esos casos. Am, y claro, la meteorización, como tú dices, ¿no? El tiempo, se hace cuando estás en climas fríos, por ejemplo, al concreto se hace eso, cuando estamos en climas fríos, digamos en Cerro de Pasco, o bueno, no sé si tú eres de Perú y Almar o no, en un clima frío en tu país, se puede, se tendría que ver, ¿no? Ese parámetro o esa condición para tratar de considerarlo. Agustín nos dice, el D es un parámetro de daño, simula restricción del sistema estructural, la dirección, por ejemplo, es diferente al ser. Ya, genial, Agustín, ahí aclarando a lo que preguntaba nuestro amigo Mario. Gracias, gracias, Agustín, por tu respuesta. Sí, así es, el parámetro D de disturbancia, ¿no? No, nos va a indicar qué tan dañado está de acuerdo a la alteración que le vamos a hacer, ¿no? Por una voladura o por una excavación en un túnel, ¿no? Ahí en un momento lo vamos a ver. Pero muchas gracias, Agustín. Es excelente cuando vamos participando y vamos comentando y complementando para que esta clase se pueda desarrollar lo que es la sinergia. Yo tuve mi primer profesor de estabilidad de luz que me decía eso, ¿no? Yo quiero que esta clase sea con sinergia. Y eso es lo que está pasando y me da mucho gusto. Gracias. Sí, todavía no lo he colocado, Juan. Hemos hecho una pausa para responder ahí las preguntas y los comentarios que han hecho los compañeros. Ahora sí, continuamos. Continuamos con lo siguiente. Ok, continuamos con lo siguiente. Análisis cinemático. Esta parte la voy a avanzar rápido porque aquí sí nos tomaría mucho tiempo y el enfoque de este curso no es desarrollar el análisis cinemático, solo voy a mostrar como conocimiento para que ustedes lo puedan entender, conocer. Hace años que no lo hago, pero el análisis cinemático lo que nos va a indicar, ¿no? Es si, si existe, ¿no? Existe un deslizamiento de superficial a lo largo de una discontinuidad, como en este caso, ¿no? Como en este caso, como en este caso. En este caso, tenemos que ver si hay tenemos que ver si hay esta predominancia de fallas o deslizamientos por planos de discontinuidades. Y en este caso, pues es recomendable hacer lo que son los análisis cinemáticos para em, medir, ¿no? Estas posibles fallas en los maizos rocosos. Aquí, por ejemplo, tenemos de forma resumida, ahorita te voy a mostrar traducido al español, lo que está en este libro que lo he compartido por la bibliografía, que ahí lo van a ver en la plataforma. Las condiciones para las fallas planares, las fallas de volteo y las fallas en cuña, ¿no? Que de una mejor manera se pueden ver aquí en una proyección estereográfica, que es una forma de ver el 3D en 2D, por medio de este círculo, en donde aquí van a entrar lo que son los buzamientos, ¿no? Y los rumbos. Ujú. Bueno, y aquí algo característico es que cada una de estas fallas por discontinuidades se puede representar o tiene su forma en la proyección estereográfica, ¿no? Para esto yo te recomiendo utilizar el software DIPS, al menos ese es el que yo aprendí, yo lo utilizaba. El software DIPS de Rock Science nos permite representar esta concentración de discontinuidades y poder identificar estas fallas a través de las discontinuidades en nuestros maíces rocosos en esta proyección estereográfica. Tú también lo puedes hacer de forma manual. Hace años se hacía de forma manual, ¿no? Porque no existían los softwares. Pero hoy en día el software te lo puede hacer también. Ujú. Y bueno, existen tres. Primero es el de la falla planar, que tiene que ver más o menos con esto, ¿no? Una falla de esta manera. Hay un deslizamiento alrededor de una discontinuidad. Este es el plano de la discontinuidad. Y aquí tenemos que tener en cuenta tres valores o tres parámetros. El ángulo del talud. A ver, acá míralo. El ángulo de mi talud, 50 grados. El ángulo de la junta. Ajá. Obviamente el ángulo vertical, ¿no? 30 grados y el ángulo de fricción de la junta. ¿Cómo obtienes tú un ángulo de fricción de la junta? Referencias, ¿no? O también el corte directo. Y pues tú lo proyectas en tu
plano o en tu dibujo de proyección estereográfica, en tu proyección estereográfica, y evalúas, ¿no? Si se cumple esta condición de el ángulo del talud es mayor que el ángulo de la junta y es mayor que el ángulo de fricción, y ambos tienen su forma, ¿no? Por ejemplo, acá este es un arco, este es otro arco, este es un círculo, y ambos tienen su forma y el mayor y el menor se puede representar, oye, es mayor que el ángulo del talud, entonces para la derecha del azul. Mayor que el ángulo de la junta, claro, entonces para aquí, ¿no? Y menor, mayor que el ángulo de fricción, entonces adentro, ¿no? Adentro del círculo, entonces aquí se forma esta zona, o creo que es esta zona de una posible discontinuidad en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Interesante, ¿no? También lo puedes trabajar aquí en el DIPS, como te decía, y lo puedes realizar. Entonces, básicamente en eso consiste el análisis cinemático, en poder identificar posibles zonas de falla de acuerdo a las direcciones de tus discontinuidades, ¿no? Am, Ahí, bueno, antes de ver esto, tienes que primero identificar todas las discontinuidades y ver si hay alguna concentración entre ellas para primero determinar una familia, ¿no? De discontinuidades, y luego a partir de eso realizarlo. Y es muy interesante ahí ese tipo de análisis. Creo que en el FACE o en el RC2, uno de esos, te puedes hacer el análisis también en cuña, ¿no? Como en este caso, que es una falla con dos planos, y también tiene sus condiciones, el ángulo del talud, la arista de tu falla, y bueno, la intersección, perdón, y el ángulo de la junta, ¿no? El ángulo de la junta. Y se puede hacer aquí de esta manera en la proyección estereográfica. Igual, el del vuelco se puede hacer igual, ¿no? Con las condiciones, bueno, aquí en este caso es una junta que genera una abertura y se voltea. Con estas condiciones de la discontinuidad del talud te genera estas fallas, ¿no? Muy, muy interesante esa parte. Eso con respecto al análisis cinemático te lo comento porque no es que tú tengas un maestro rocoso y de frente voy a aplicar Hockey Brown. No, hay que evaluar si en realidad hay una falla por una discontinuidad y realmente ver esa posibilidad, porque podría ser que esa sea la falla determinante en tu talud, pues, ¿no? Y tú estás hallando por Hockey Brown, estás hallando con equilibrio límite, otra cosa, y realmente ahí te olvidaste de las discontinuidades. Eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? Algo más, pues que aquí justo lo que explicó Juan el día de ayer, que estaba hablando de los análisis anisotrópico, tiene su origen, ¿no? En estas condiciones de inestabilidad. Por ejemplo, en el slide, cuando haces el análisis anisotrópico, entiendo que consideras fallas planares por medio de las discontinuidades, ¿no? Que tienen que cumplir este criterio que hemos explicado aquí al inicio, ¿no? Y bueno, en las otras fallas sí tienes que hacerlo en otro software, por ejemplo el Face, creo. Ajá. Seguimos para pasar allá a Hockey Brown.